A esto me refiero cuando les digo que hay cosas que yo no puedo entender, no puedo creer que pasen. Y en este caso el chico de Cartagena, lo vuelvo a repetir, una lástima lo que le pasó, pero no te puede pasar esas cosas. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano y de todo el continente, por supuesto, porque en estos momentos ¿con qué nos encontramos y por qué estoy hablando tan bajito? Bueno, primero que nada, miren el horario, miren la hora que es, son las 2 de la madrugada acá en Argentina y me quedé mirando el partido, miren los ojos también, del Salvador frente a Honduras, la selecta enfrentando a la H. Ya saben, en estos amistosos internacionales que vamos a tener este fin de semana y que vamos a tener que madrugar, vamos a tener que quedarnos hasta tarde, pero lo vamos a hacer porque nos gusta el fútbol y además porque ustedes lo quieren y como no, nosotros vamos a estar ahí detrás de cada partido. En este caso le tocó ganar a la H, le tocó ganar un partido 1-0 que la verdad tuvo un partido con pocas luces, tanto como para la selecta como para la H. Ambos dos selecciones estuvieron bastante flojas en cuanto a rendimiento y en cuanto a nivel de juego, pero se lo termina quedando la H por lo justo y necesario, un gol en contra encima, pero creo yo que a lo largo del partido quien más buscó, quien más intentó fue Honduras. Hubo momentos de buenos pasajes de juego en la mitad de la cancha de la selecta, quiero decir eso, veo una proyección bastante buena y veo una mejora bastante buena, una mejoría, mejor dicho, en la mitad de la cancha de la selecta, pero siento que todavía le falta aportar esa solidez defensiva y también le está faltando un goleador, un 9 de área que sea goleador. Hoy en día ni Enríquez ni Gil pudieron cumplir con esa cuota goleadora y así todo tuvieron chances de gol. Lo que sí me gustó fue, por ejemplo, el partido que tuvo Enrico Dueñas y también Orellana en la mitad de la cancha estuvo bastante sólido, creo yo. El problema vino más que nada por ese gol en contra, si no el partido podría haber terminado 0-0 o incluso quizás la selecta lo encontraba de alguna manera el gol, porque Honduras iba a tener que salir mucho más. Ahora, por parte de Honduras vi también un buen nivel arriba. Me faltó más juego, me faltó un poco más de creación. Por momentos los ataques se volvieron muy rectos, muy verticales, muy de una. Pero bueno, vamos a ver juntos si les parece lo que fue el resumen del partido. Le voy a dar play, resumen de Mundo Sport, así que desde acá le mandamos un saludo grande al canal. Y bueno, tenemos acá en pantalla lo que fue el partido entre El Salvador y Honduras. Bueno, ahora sí vamos a empezar a analizar un poco lo que fue el partido. En los primeros minutos la noté muy errática a la selecta, por eso también enseguida Honduras recuperaba el balón y fíjense que se mandaba de una al ataque, se mandaba de una a atacar. El contragolpe claro que tenía siempre Honduras de la mano de sus dos flechas en el ataque, porque tenía dos flechas, por un lado lo tenés a Ellis y por otro lado lo tenés a Kioto. Son dos flechas, la verdad es increíble lo que corren, lo que meten, y después encima tenés al Choco Lozano en lo que es el ataque, Anthony Lozano del Cádiz, goleador nato, que se la pasó volviendo loco a los dos centrales, tanto a Cartagena como también a Zabaleta, que les digo la verdad, los volvió loco completamente todo el partido. Y por eso les digo que para mí Honduras fue justo vencedor el día de hoy. Si hilamos fino y vamos a las jugadas que hubo de gol en todo el partido, creo yo que Honduras tuvo las más claras. Obviamente que la selecta tuvo lo suyo, porque generó juego, porque generó peligro, y lo vuelvo a repetir, en el primer tiempo hubo unas buenas triangulaciones en la mitad de la cancha. Tiene mucho por mejorar, por supuesto que sí. Tiene mucho trabajo Hugo Pérez. Y creo que está encaminándose por el buen camino justamente. Pero le falta mucho todavía, le falta lo vuelvo a repetir, un buen 9, un zaguero central que te saque todo. Tamacas me pone contento que empiece a ser el capitán, por ejemplo. Creo que se lo merece, es un chico con mucho nivel y que ha demostrado ser de los mejores en los últimos años en la selecta. Una lástima que no tenga continuidad en los clubes, pero siempre que va a la selección es increíble, se transforma en un lateral con todas las letras, increíble. Pero bueno, después otro de los jugadores que me sorprendió el día de hoy por parte de Honduras fue Kioto. Kioto me gustó mucho, la verdad, lo vuelvo a repetir, los dos extremos de Honduras, sería injusto quedarme con uno solo, pero los dos extremos de Honduras se la pasaron atacando, corriendo. Miren acá por la banda derecha, en este caso Ellis, por la banda derecha atacando y generando problema a Tamacas, o Tamacas, como quieran llamarlo ustedes, que tuvo que hacer la falta, y de esa falta viene el gol. Y el gol es increíble, o sea, no te puede pasar en tu vida esto. ¿Y por qué digo que no te puede pasar en tu vida? Porque miren cómo cabecea, o sea, nadie lo molestó.
nadie lo molesta. Cabecea, solo cabecea, se tira al piso y le cabecea la pelota al arquero. Yo estas cosas sí que no las puedo creer, miren. Solo cabeció. Si vos me decís que bueno, lo están empujando, está forcejeando, está todo bien. Pero la verdad es que es increíble el error de Cartagena. Por eso no entiendo si es que no hay más jugadores para jugar de 6 o para jugar de centrales en lo que es la defensa de la selecta justamente de El Salvador. Pero la verdad es que hoy en día Cartagena demostró que no está con nivel como para estar en la selección. Tiene 23 años, por supuesto que es un chico, todavía tiene mucho por delante, pero la verdad es que con este error, y mirá lo que se come también después, la selecta se come un mano a mano espectacular. A esto me refiero cuando les digo que hay cosas que yo no puedo entender, no puedo creer que pasen. Y en este caso el chico de Cartagena, lo vuelvo a repetir, una lástima lo que le pasó, pero no te puede pasar esas cosas. Está claro que es un amistoso y no son por los puntos y hay que equivocarse ahora, ¿no? Porque después llegan las eliminatorias y tenés que estar fino. Pero no puedo entender, ¿no? O sea, no puedo creer lo que hizo. No me entra en la cabeza el cabezazo ese que fue derecho al arco de una, sin pensarlo dos veces. Pero bueno, nada, es un chico, lo vuelvo a repetir, quizá más adelante se convierta en el zaguero central de la selección, pero bueno, hoy tuvo un error garrafal que terminó de hecho haciendo el único gol del partido y dándole la victoria a Honduras, que quizás en ese momento no lo merecía tanto, pero bueno, como lo digo y lo dije durante todo el video, fue la que más buscó, fue la que más intentó, la que más se proyectó, y en el segundo tiempo vimos muchos contragolpes porque la selecta fue en busca del empate, no lo logró, entonces al quedar descompensada atrás, Honduras aprovechó esos espacios que le dejó justamente, pero no pudo concretar el gol, o sea, los aprovechó, pero a la vez no. Pero bueno, nada, como les digo siempre también en estos amistosos, estos son partidos para probar, son partidos para ver de qué está hecho cada selección, o sea, de qué está hecha cada selección y hacia dónde van, hacia qué punto están apuntando justamente. Pero bueno, la selecta probando bastantes jugadores, incluso Honduras también. Me animaría a decir que Honduras quizás está más asentada desde ese lado. La selecta sí está probando un nuevo sistema de juego, está probando también jugadores. Pero bueno, es así, estos son amistosos que sirven de prueba, lo vuelvo a repetir, y en este caso quien se termina quedando con la tranquilidad, pues no son 3 puntos, perdón, pero es un partido que te da tranquilidad para trabajar más tranquilo, se lo lleva a Honduras en este caso, que últimamente la H ha crecido bastante en cuanto a fútbol se refiere, ya no se achica, va en busca de todo y va a pelear. Y bueno, desde ese lado me deja tranquilo y me pone contento. Y por parte de la selecta lo que me deja tranquilo es ese mediocampo. El mediocampo está cubierto, lo vuelvo a repetir, falta un zaguero central porque quizás este chico Cartagena de 23 años, con un central al lado, lo pueda encaminar, lo pueda llevar por el buen camino. Pero bueno, lamentablemente hoy no fue su partido y quedó demostrado. Esta fue una de las últimas jugadas del partido, que es una gran individualidad por la mitad de la cancha. Lo vuelvo a repetir, en la mitad de la cancha tanto Dueñas como Orellana, como Mengibar y como Roldán jugaron muy bien. O sea, los 4 jugaron bastante bien y creo que fue lo mejorcito de la selecta. Pero no bastó, no alcanzó y bueno, se termina quedando con las manos vacías en este caso de la selecta. Esta fue una de las últimas jugadas que la hizo muy bien Ellis. Ellis los volvió locos a todos. Durante todo el segundo tiempo no se cansó de correr encima, es increíble. Pero bueno, y después también me quiero quedar con el gran partido que hizo el arquero de Honduras, que no sufrió muchos sobresaltos. En este caso el arquero de Honduras es López, Luis López, de 29 años, del Real España. Y por parte de la selecta, bueno, Romero no tuvo mucho que hacer. Es un arquero también joven, con un futuro por delante, de 22 años. Así que nada, por ahí terminamos con el video de la selecta enfrentando a la H. Espero que les haya gustado mucho, sudamericanos. Si es así, recuerden dejar un me gusta, comentar, compartir, suscribirse al canal y, como no, déjenme su opinión sobre el partido y sobre la actualidad de ambas selecciones en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.